alcanzó en una subasta el año pasado los 179.000 euros. ¿Cómo va a escapar de ese fetichismo la gaita? En el caso de unos instrumentos tradicionales, ye, si cabe, más marcado entra. Y ello ye porque a la gaita no la consideramos un preseu, una ferramenta, un instrumento. A la gaita tenemosla por seña de identidad. Yo dígolo por experiencia, pero puedo apostar que cualquiera de los gaiteros mozos aquí presentes pasó más de una noche en sin dormir, camentando si sería bueno o malo poner un ronquín a una banda de gaites, si habría que marcar el paso o no en ese tipo de agrupación, y hasta si el pico de la montera tiende de ir para la derecha o para la izquierda. Non é un fenómeno nuevo. Nes caberes décadas del siglo XIX, la gaita deixa de ser simplemente el instrumento musical que una sociedad tiene a mano para a súa utilización cotidiana. Neses feches que coinciden col desendolque de los movimientos nacionalistas en Europa, refiérome al nacionalismo literario, estético, artístico, independientemente del político, aunque tuvieran clara relación de causa y tiempo los dos. Y por entonces cuando se fixa el icono del gaitero. Quedémonos como ejemplo la figura que calquía en la memoria colectiva del gaitero Giberdón o de la botella de sidra del gaitero. Esa toma de conciencia respecto a la identidad acompáñanos hasta hoy. Y es curioso cómo va a 100 años, a partir de la identidad más autóctona, la figura de Giberdón alcanza la trascendencia internacional. ¿Cómo foi posible que un artista autóctono grabara discos internacionales nos albores de la fonografía? En el currículum del gaitero Giberdón siempre se menciona que el so caché llegó a igualar a Caruso. Pero Caruso ya era una estrella del bel canto universal. Giberdón venía de Arroes y tocaba un instrumento que a priori non trascendía más allá del propio Valle de Nacencia. En 1959, José Remis Ovalle llevaba casi 2 años de xira internacional por América Latina. El primer día de xineru de ese mesmo año atopábase en la ciudad de La Habana. Cuando los revolucionarios algamen el poder, Remis consigue salir de Cuba nun de los últimos barcos que lo ficieren. Llevaba con ell 6 baúles nos que transportaba ropa, perres, otros enseres y sobre todo los máster de todos los discos registrados nos países americanos. Na aduana, en antes de los 6 baúles, diva el maletín de la gaita. Y aunque no lo tengo escrito, fue lo que permitió salir de allí, porque el aduanero que registró en la gaita y era gallego, entró en la morriña y Remis dijo que podía tocar la Alborada de Veiga. Tocó ir a Alborada de Veiga y entonces pasaron los 6 baúles un detrás de otro y Remis salió de Cuba. La xira americana de Remis hasta ese momento había sido un ejemplo de bona xestión artística. Remis escribía a los centros asturianos, concertaba una presentación, facía programas de radio y promoción, registraba discos y vendía los nosos conciertos. Sin embargo, hasta ese punto, la base del so target artístico y era la emigración asturiana en América, y es decir, la nostalgia, la seña de identidad. En el caso de Remis, como Giberdón en antes, la valía artística ya era susceptible de trascender. Después de Cuba, Remis diríxese a los Estados Unidos. Y lo que más podría sorprender es que firma un contrato durante varios meses con el teatro $1 Million de Los Ángeles, en el que actúa todas las noches. El tema que interpretaba era la xota aragonesa. El caché que Remis cobraba sería en Taway una fortuna, $400 per noche. Lo trascendente del asunto es que el público para el que Remis tocaba non era ya un colectivo de emigrantes asturianos. Remis era un artista que facía un número que interesaba al público en general. En Asturias del siglo XXI la realidad é moi distinta. Este congreso que se desendolca en Nava é seguido en directo en el otro extremo del mundo. La implantación de Internet en nuestra vida cotidiana viene a suponer un cambio en la humanidad tan drástico, al menos, como la invención de la imprenta. Yo diría que mucho más drástico en esta ocasión. Sin embargo, la bayura de información y la disponibilidad de la misma llegó tan ablucante que a la postre el efecto para los fenómenos culturales autóctonos bien aparecese bastante al aislamiento de antaño. Sigue sorprendiendo que la gaita, la tonada o una manifestación artística de nuestro raigón traspase las fronteras. Ese es el reto de los gaiteros mozos de Güey y esa es la entruga que dejo en el aire. Cómo trascender de lo autóctono a lo universal sin dejar pel camino la identidad.